En la entrevista de hoy se tratará el proyecto Historias de éxito y experiencias personales en la exploración de la sexualidad, que tendrá como objetivo fomentar un ambiente de apertura y respeto en torno a la sexualidad. ¿Nos puedes dar tu edad? 28 años, ¿Tu orientación sexual? heterosexual, ¿Qué género te identificas? mujer. ¿Cómo definirías la orientación sexual? Bueno, para mí la orientación sexual es los gustos. Tú por quién te sientes atraído, si te sientes atraído por un hombre, por una mujer. Y bueno, de repente, pues hoy en día hay tanta clasificación, de repente como una persona se puede identificar y pues aparentemente en base a eso también puedes identificar o definir tu gusto. ¿Puedes compartir tu propia experiencia con respecto a la orientación sexual? Bueno, basada en mi experiencia, puedo decir yo que como en la etapa adolescente, pues sí nos enfrentamos de repente a muchos cambios, a muchos pensamientos. También nos influye mucho nuestro entorno. En mi caso sí, puedo decir que hubo una época, alrededor de los 13, 14 años, donde pude sentirme se puede decir confundida. Y utilizo la palabra confundida porque no me gustaba ningún chico. Tampoco me gustaba ninguna chica, sin embargo yo pensaba que yo era lesbiana. Yo pensaba que me atraían las mujeres. Sin embargo no sentía gusto por ninguna mujer. Solo lo sentía por el hecho de que no me atraía ningún hombre. Pero por eso lo digo que puede haber mucha confusión cuando de repente somos jóvenes, pues tenemos, no sé, mucho tiempo, mucho tema de tal vez de cambio hormonal, eh, tanto por parte, se puede decir, interna, como por lo que tenemos a nuestro alrededor, la sociedad que nos rodea, pueden influir muchas cosas. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, pues nos vamos asentando, nos vamos orientando pues, a realmente lo que somos y a lo que nos gusta. A medida que fui creciendo, pues me di cuenta que en realidad no, o sea, que yo realmente soy una persona heterosexual. ¿Qué consejos darías a quienes tienen dificultades para aceptar la orientación sexual de un ser querido? Bueno, en primer lugar, no escandalizarse, porque a la final es una persona que tú quieres, sea tu hijo, sea tu primo, sea tu sobrino, sea el parentesco que tenga. Entonces, esa persona, por el hecho de que si le gusten los hombres o las mujeres, no va a cambiar la relación que tiene contigo. Se quieren mucho, de repente tú le apoyas mucho o esa persona te apoya mucho a ti, esas cosas no cambian. Entonces, tenemos que entender como sociedad que el hecho de que una persona sea gay, sea lesbiana, sea heterosexual o sea lo que sea, no quiere decir que sea menos o que sea más. Entonces, más bien tienes tú que ser ese bastón o ese apoyo para esa persona, porque de repente el hecho de sentirte diferente o que te guste de repente tu propio género, te hace sentir excluido. Entonces tú como familiar lo que tienes que hacer es un apoyo para esa persona, porque en esos momentos es cuando más te va a necesitar, porque de repente esa persona puede llegar a sentirse sola. ¿Qué mito sobre la orientación sexual te gustaría eliminar? Bueno, mitos, creo que hay muchos. Eh, pero voy de repente, creo que el día de hoy igual está más aceptado, más normalizado, se puede decir, el tema de la orientación sexual. Pero me voy un poco más a la época cuando yo fui adolescente y puedo decir de repente que habían ciertos padres que si había alguna chica o un chico, si era gay o si era lesbiana, pues ay, que mi hijo no esté mucho con esa persona porque puede pasarle lo mismo, se puede convertir en lesbiana o se puede hacer gay. Eso no pasa porque en realidad la orientación sexual no es una enfermedad, no es una bacteria, un virus que te va a contagiar. Entonces, realmente sí es un mito que al día de hoy puedo decir que ya esa situación está cambiando, porque como lo mencioné al inicio, es algo que al día de hoy está más aceptado.
por diferentes situaciones, pero el punto es que antes sí existía mucho eso, mucha adversión de parte de ciertos padres de que sus hijos no fuesen amigos de personas gays o lesbianas. ¿Qué recursos recomendarías para quienes buscan aprender más sobre la orientación sexual? Bueno, yo creo que actualmente la ayuda ya está como que al alcance de la mano, no es como antes que de repente podría ser más complicado. Sin embargo, yo creo que para las personas que de repente quieren expresarse o quieren decirlo, apóyate en esas personas en las cuales tú confías y que sabes que van a estar ahí para ti. Eso es lo primero. Y y voy a decir esto, pero no quiero que se malinterprete o lo piensen como que, o sea, de qué habla esta persona, pero de repente la ayuda psicológica sí es importante porque un psicólogo te puede orientar a llevar o a indicarte la mejor manera de hablarlo, de decirlo, de expresarte, porque las emociones cuando sucede ese tipo de cosas son muchas y no sabe uno cómo manejarlas, cómo controlarlas y al no poder expresar algo, no decir algo, te puede llevar a generar ansiedad, te puede dar depresión, tantas cosas que entonces la ayuda profesional sí es necesaria, y no porque estés loco o estés enfermo, sino porque un profesional, un psicólogo, sí te ayuda a orientar, te puede ayudar a ordenar pensamientos y a dominar ciertos sentimientos, como puede ser que yo que sé, ser lesbiana o ser gay y tú al querer salir, como dicen, y no lo haces por miedo y no sabes cómo manejar todas estas situaciones, eh, un profesional sí te puede ayudar. Él sabrá guiarte, conducirte por el camino correcto para no caer en temas como la depresión, que en realidad sí debería ser un tema más tratado, porque sí va mucho en la unión de cómo te puede afectar el no decir soy gay, soy lesbiana, a la sociedad en general. Y sí afecta de esa manera, afecta de manera emocional, de manera mental. ¿Cómo crees que ha cambiado la forma de pensar de la sociedad desde que tuviste tu primera relación con los temas de orientación sexual? Bueno, de cómo se podía manejar este tema cuando, o sea, cuando yo fui adolescente al día de hoy, como lo mencioné en preguntas anteriores, sí ha cambiado muchísimo. Al día de hoy es un tema más hablado y más aceptado. Sin embargo, aquí viene mi pero. Hay un tema de propaganda, lo cual no está bien. A ver, hablemos de manera general. Ser gay, ser lesbiana, ser heterosexual o ser cualquier cosa de las que hoy en día se dice ser la gente o se dice identificar, no es tema de orgullo. Lo que se debe enseñar a la población en general es simplemente respeto, respeto a lo que uno es y respeto a lo que a uno le gusta. Si mi orientación sexual es ser lesbiana o si la orientación sexual de Pedro o de Juan es gay o una persona heterosexual, todo debe ser respetado. Son los gustos de cada persona, no le afectan a nadie, no lastiman a nadie, no lastiman a nadie ni siquiera como sociedad. Entonces, eso está bien porque es el respeto, pero de ahí y convertir, por ejemplo, al lobby LGBT en un aparato de propaganda, me parece completamente mal, porque ya no se está convirtiendo a la aceptación de repente de jóvenes gays, no se lo está transformando como un hecho de, oh, ¿sabes qué? Amor y paz para todos, o hay que respetar. No, se está llevando a un extremo de es odiar. Hay que odiar ser heterosexual, lo cual tampoco está bien, porque creo que estos grupos intentan combatir el odio con más odio. Entonces debemos aprender a encontrar ese punto medio que tiene que ser el respeto y la aceptación, que como dije anteriormente, sí, es más aceptado hoy en día, pero también todo se lo lleva a extremos y al día de hoy todo es propaganda, todo tiene que ser propaganda. Por eso creo que como sociedad también estamos como que fallando en no encontrar ese punto medio, sino que siempre nos vamos a un extremo o nos vamos al otro. El ser gay, el ser lesbiana no es una enfermedad, es simplemente el gusto de una persona. Me gustan los hombres, me gustan las mujeres,
pero tiene que ser eso y tenemos que aprender a respetarlo como sociedad. Son gustos y eso no nos afecta en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esa persona sigue siendo un ser humano con sentimientos, con capacidades, con inteligencia. No nos cambia en nada. Muchísimas gracias por tu participación en este proyecto. Gracias a ustedes.